Dios les bendiga. Hoy vamos a meditar en el capítulo 4 del Evangelio según Mateo, el cual nos presenta un momento crucial en la vida de Jesús, donde se enfrenta a las tentaciones de Satanás en el desierto, siendo este pasaje un testimonio poderoso de la victoria de Jesús sobre el mal, y que por supuesto nos enseña valiosas lecciones para nuestras vidas, ¿no? Entonces, según lo que leemos en el capítulo después de su bautismo en el río Jordán, donde Dios declara: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso lo podemos ver en Mateo 3:17. Justo después de esto, Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto durante 40 días y 40 noches, en lo cual pues Jesús ayunó y se preparó para el ministerio que le esperaba. Es precisamente en este momento de debilidad física y soledad que el enemigo se acerca a Jesús para tentarlo. Satanás, astuto y engañador, trata de socavar la misión de Jesús y de desviar su lealtad a Dios. Pero sin embargo, Jesús, lleno del Espíritu Santo y fortalecido por su relación con el Padre, se mantiene firme y resistente ante las tentaciones. Las tres tentaciones a las que Jesús se enfrenta representan los deseos básicos del ser humano. Aquí podemos ver la satisfacción de las necesidades físicas. Podemos ver también el deseo de reconocimiento y poder, y por último la adoración de las cosas materiales o las cosas terrenales. Sin embargo, por lo que podemos aprender de este pasaje, Jesús, en su perfecta santidad y obediencia a Dios, no cae en esa trampa. En lugar de ceder, Jesús responde citando la palabra de Dios, recordando la verdad y el propósito divino. Jesús, lleno del Espíritu Santo, sabía exactamente cuál era el propósito por el cual estaba allí en el desierto. Así que este pasaje nos revela la importancia de conocer y aplicar las escrituras en nuestras vidas. Jesús aquí nos muestra el poder de la palabra de Dios como un arma contra las tentaciones del enemigo. Además de esto, nos enseña a confiar en la provisión de Dios en lugar de buscar la satisfacción inmediata, y a poner a Dios siempre en el primer lugar en nuestras vidas. Dicho lo anterior, entonces vamos a meditar en tres verdades prácticas sobre Mateo capítulo 4. La verdad práctica número 1 es conocer y aplicar la palabra de Dios. El ejemplo de Jesús al enfrentar las tentaciones nos muestra la importancia de conocer y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Aquí en el capítulo 4 de Mateo vemos cómo Jesús en cada una de las tentaciones responde a Satanás citando las Escrituras. Aquí Jesús muestra el poder y la importancia de la palabra de Dios como una herramienta eficaz para enfrentar las pruebas y superar las tentaciones. En Salmo 119:11, la palabra nos enseña que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que este versículo destaca la necesidad de tener la palabra de Dios en nuestro corazón para evitar caer en el pecado. Cuando nosotros memorizamos y meditamos en la palabra, esta nos ayuda a renovar nuestras mentes, nos ayuda a discernir la verdad en medio de las mentiras del enemigo. Además, la palabra de Dios nos proporciona principios y enseñanzas para vivir una vida santa y agradable delante del Señor. También vemos otro ejemplo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y 17, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia,
a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Así, mis amados, la palabra de Dios nos guía en todas las áreas de nuestra vida, nos corrige cuando nos desviamos y nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Por otro lado, conocer y aplicar la palabra de Dios requiere un compromiso diario. Tenemos que dedicar tiempo para leer, para estudiar, para meditar en la Biblia. Tenemos que buscar comprender su significado y aplicarlo a nuestras vidas. Tenemos que orar al Espíritu Santo para que nos revele la verdad de las Escrituras. Tenemos que alimentar el Espíritu con la palabra y así podemos fortalecer la fe. De esta manera, podemos resistir las tentaciones que puedan llegar a surgir en el camino. Dicho esto, entramos en la verdad práctica número 2, que es confiar en la provisión de Dios. Confiar en la provisión de Dios es esencial para resistir las tentaciones de buscar soluciones rápidas. En el capítulo 4 de Mateo, Jesús rechaza la tentación de satisfacer sus necesidades físicas de manera inmediata al confiar en la provisión divina en lugar de convertir las piedras en pan. La Biblia nos enseña, por ejemplo, en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que esta cita nos asegura que Dios es nuestro proveedor y que suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a su infinita riqueza en gloria. Cuando nosotros confiamos en la provisión de Dios, no necesitamos buscar soluciones temporales que, por el contrario, nos desvíen del propósito de Él para nuestras vidas. Cuando confiamos en la provisión de Dios, estamos declarando que tenemos una fe arraigada en su carácter y en su fidelidad. Nosotros tenemos que recordar que Dios conoce nuestras necesidades y Él tiene el poder para suplirlas en tiempo y la forma adecuados. Aquí no significa que no debemos trabajar ni esforzarnos, sino por el contrario, debemos confiar en que Dios va a abrir puertas de bendición, que nos va a guiar y nos va a proveer según su voluntad. Ahora, para fortalecer nuestra confianza en la provisión de Dios, debemos orar y depositar nuestras preocupaciones en sus manos. Por otro lado, también debemos recordar las veces que Dios nos ha provisto en el pasado. No podemos olvidarlo. También tenemos que ver los testimonios de su fidelidad en otros creyentes. Así que al confiar en la provisión de Dios, aprendemos a valorar lo que Él nos da, a vivir con gratitud y a no afanarnos por el mañana. De esta manera, amados hermanos, tenemos que depositar nuestras preocupaciones y expectativas en sus manos amorosas, sabiendo que Él nos proveerá en su tiempo perfecto y de acuerdo a su perfecta voluntad. Así pasamos a la verdad práctica número 3, que es poner a Dios en primer lugar. La tercera tentación se centra en la adoración y el servicio a Dios. Cuando Satanás le ofrece a Jesús el dominio sobre todos los reinos del mundo, si lo adora, Jesús rechaza firmemente esta tentación y declara que solo a Dios se debe adorar y servir. Más adelante en Mateo 6:33, Jesús nos enseña que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y que todas las demás cosas serían añadidas, ¿no? Esta cita nos insta a poner a Dios en el centro de nuestras vidas y a buscar su reino y su justicia como nuestra máxima prioridad. Al colocar a Dios en primer lugar, estamos confiando en su dirección. Estamos confiando que Él suplirá todas y cada una de nuestras necesidades. Amados, poner a Dios en primer lugar implica entregarle todas las áreas de nuestra vida, nuestras decisiones, relaciones, finanzas, tiempo y talentos. Significa buscar su voluntad en lugar de nuestros deseos egoístas y buscar agradarle en lugar de buscar la aprobación de los demás.
Ahora, para poner a Dios en primer lugar, debemos cultivar una relación íntima con Él a través de la oración, la adoración y el estudio de su palabra. Es decir, que debemos buscar su guía y sabiduría en todas las decisiones que tomamos y depender de su fortaleza en lugar de confiar en nuestras propias fuerzas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, nuestras prioridades se alinean con las suyas y experimentamos una verdadera transformación en nuestras vidas. Nuestros deseos se someten a su voluntad y nos convertimos en instrumentos en sus manos para llevar a cabo su propósito en el mundo. Y ya para concluir, siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos resistir las tentaciones y vivir una vida plena centrada en el Señor. Alimentémonos diariamente de la palabra. Confiemos que Dios suplirá nuestras necesidades y coloquemos a Dios en el centro de nuestras decisiones y prioridades. Al hacerlo, vamos a experimentar una transformación profunda y encontraremos verdadera paz y propósito en nuestra relación con Él. Dios te bendiga. Paz del Señor.